Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, hablando de las luces de febrero con Joana Marcús y Laura Gómez. Hola. Bueno, ha llegado el día. Así que aquí estamos. Muy bienvenida, Joana, otra vez a Colombia. Sé que están muy emocionados porque además hace muy poco la tuvimos, pero quiero decir esto de verdad públicamente. Y es que Joana quiso volver a Colombia. Y no solo a Bogotá, vas a hacer gira nacional. Cuéntame esto. Yo no sé qué está pasando en mi vida, así muy honestamente, pero me dieron a elegir. Yo sabía dónde quería volver y sabía que me había quedado con ganas de más. Así que, oye, eso es para aplaudiros a vosotras mismas, porque me dejasteis muy buena impresión, la verdad. Pero no voy a aplaudir yo sola, que queda un poco raro. Que tenía muchas ganas de visitar otras ciudades, entonces Bucaramanga, Medellín, no sé, me apetecía mucho. Luego hay otras que se quedan ahí un poco colgando, que también en algún momento seguro que visito, pero yo creo que para un primer contacto está muy bien, ¿no? Bueno, sí, igual. Vas a volver muchas veces. Y bueno, hoy queremos, por supuesto, hablar de todo este universo que es 3 meses. Pero yo creo que, bueno, vamos a enfocarnos en las luces. A mí me costó como lectora mucho despedirme de todo este universo y de estos libros. ¿Cómo fue para ti esta despedida? Pues voy a sonar un poco insensible, ¿vale? Os aviso. No, a ver, fue triste, pero creo que no tanto como se percibe como lector, porque al final para mí era como, ya necesito cambiar, necesito hablar de personajes nuevos, de tramas diferentes, porque lo que vosotras oís una sola vez, yo lo repito cada semana, entonces llega un punto que te satura un poco. Pero yo pensaba que cuando escribiera el final de Luces estaría como súper tranquila, en plan, ya está, ya he terminado, y de repente me costaba mucho. O sea, no encontraba el final perfecto y luego me di cuenta de que era porque no quería despedirme de ello. O sea, me estaba dando mucha lástima y me afectó más de lo que pensaba, la verdad. Bueno, creo que a todas, ¿no? A todos nos afectó mucho. ¿Y cómo sentiste la salida de Luces el año pasado? O sea, ¿cómo fue ese día cuando ya salió? Estaba más triste que nada, porque era como, ay, se termina esta etapa que me ha llevado 2 años, o sea, que es bastante tiempo. Yo pensaba que quería despedirme de ellos y ahora me doy cuenta de que me voy a sentir mal cuando no esté hablando de ellos en presentaciones, ¿no? Yeah. Así que era un poco nostálgico, creo que es la palabra correcta. ¿Y sueñas con alguno de los personajes? Soñar. Sí. Esta conversación tiene que ser menos 18, ¿vale? No, es broma, es broma. No, la verdad es que nunca me acuerdo de qué sueño, soy muy rara en eso. Pero no suelo soñar con historias, sueño con cosas raras que no tienen sentido. Así Ya. que... Pero hubo alguno que te costó más trabajo soltar de los personajes también, me imagino. O sea, como que igual se siguen, ¿no? Sí, Apareciendo. hay como, siempre te queda la espinita de, ay, podría haber escrito más de este personaje o de estos dos o de esta trama, entonces siempre lo tienes ahí metido en la cabeza de algún día volveré, pero luego dices, claro que no voy a volver si ya lo he escrito todo. Entonces, sí, te quedas como ahí reflexiva. ¿Cómo que, qué insinúas? Más, quiero más. A mí es que me pareció muy chévere cómo creaste todo este concepto y esta atmósfera de familia. O sea, Ay. ver ya a Jack como todo un papá. Fue divino, bueno, pero ya más adelante hablaremos de eso. Sí, además. Pero me pareció chévere normalizar como una familia que tiene conflictos, una pareja que igual está casada pero puede tener esta distancia a veces, o sea, esa atmósfera tan realista de una familia me gustó y quisiera que me contaras un poco como qué te inspiró también, porque bueno, yo soy fan, soy poco objetiva con todo, pero lo que te digo igual, pero digamos que quiero saber cómo hiciste para crear como este entorno tan... Pues la verdad es que me suelo basar en, cuando digo experiencias personales parece que son cosas que me pasan a mí, pero no necesariamente. A veces te basas en unos padres que conoces, una situación muy concreta y en base a eso dices, se quieren pero tienen conflictos y tienen discusiones porque son seres humanos al final del día, entonces es normal que no todo sea perfecto. Y tenía bastante claro que no quería que la relación de ninguno de los personajes fuera perfecta, porque no me parecía realista, entonces... Quiero que se note que hay amor de familia, de esposo-esposa, de hijos, de hermanos, pero, seamos sinceras, ¿quién de aquí tiene hermanos y nunca ha discutido con ellos? ¿Verdad?
yo también tengo hermanos y a veces nos odiamos, no pasa nada, las cosas como son. Es ese sentimiento que intentaba trasladar de yo me puedo meter contigo y te puedo decir de todo, pero si lo hace una persona externa no lo permito. Entonces siento que son las vibes que intentaba llevar al libro y espero que sea lo que consiguió transmitir. Sí, totalmente. Y en este juego, digamos que ayer lo hablábamos, como un libro finalmente es una construcción de muchas partes. Tú igual finalmente hiciste un trabajo solitario con tus lectoras en Wattpad, pero luego ahora que estás en Penguin entra muy en juego también el papel de tus editoras, ¿no? De Gemma, de Rosa. Entonces, ¿cómo fue también la intervención, digamos, por decirlo así, de ellas en toda esta construcción de meses? Pues la verdad es que soy súper, súper, súper afortunada con mis editoras. Me entienden súper bien, entienden lo que quiero transmitir y es como que siempre están rizando el rizo. Cuando les entrego un manuscrito, no siempre está 100% como vosotras lo leéis luego en los libros. Entonces ellas me recomiendan, en esta escena podríamos alargar más esta situación, este personaje aquí no tiene el suficiente protagonismo, aquí podríamos hacer que la situación sea un poco más dramática. Entonces les encanta el drama. De hecho, me acuerdo de un comentario de editing, que es este proceso, el editing, de ¿este personaje sale más o nos lo cargamos? Y yo... Ya, pero bueno. O sea, ¿de qué? Eso fue Gemma, la queremos mucho, no pasa nada. Entonces pasas por ese proceso para que todo quede perfecto y de hecho recuerdo que cuando me hacían ofertas para publicar los libros en papel, estaba diciendo que no porque sentía que la gente que se acercaba a mí era como, bueno, pues esta historia la conocen X número de personas, vamos a sacar dinero. Y me daba mucha pena y no quería hacerlo así, me sabía fatal y cuando me contactaron ellas dos, se notaba que habían leído el libro, me daban ya recomendaciones, se notaba quiénes eran sus personajes favoritos, sus situaciones favoritas y dije, pues venga, me atrevo con vosotras y creo que fue una buena apuesta porque ahora estamos aquí, charlando tranquilamente. Pues hablando de personajes favoritos, la última vez que viniste a Colombia, por supuesto, hablamos de Jack. Era... En ese momento, sí, como mi amor, tú tenías otro amor que hoy en día, después de leer Luces, es también un gran amor como personaje, que es el tío Mike. Por favor. O sea, tío Mike y tía Sue es como, quiero que sean mis amigos. O sea, es espectacular. Me hace mucha gracia que estos dos personajes gusten tanto porque son los típicos personajes que añades a última hora. En plan, ni siquiera, bueno, iban a existir, pero Mike era un personaje mucho más secundario y Sue fue el último personaje que salió en ese libro. O sea, ni siquiera iba a existir, pero me faltaba un contrapunto de humor y dije, hay demasiados hombres, voy a añadir una mujer que sea graciosa, porque siempre son los hombres en mis libros, no sé por qué. Entonces metí a Sue, nuestra amargada favorita. No voy a decir en quién está basada. Pero no sé, me pareció muy gracioso, me parece que hacen una dupla muy divertida y aparte cuando los estaba escribiendo estaba un poco con la duda que supongo que también os surgió de qué hago con ellos. En plan, son pareja, son amigos, se gustan, no se gustan y al principio iban a ser pareja al final, pero no me arrepiento, lo siento, no os voy a mentir. No, ya con el hurón, Ah, o sea, ya está. son amigos. Está. El amor de su vida es el hurón, es Ben y ya está. Suficiente. Vamos a aceptar los amores ajenos, por favor. No sé, me parecía que con el tipo de vida que lleva Sue, con el tipo de vida que lleva Mike, necesitaban más una amistad, o sea, como un amor real de siempre voy a estar ahí, aunque ya no nos sintamos atraídos el uno por el otro. Y me parecía como mucho más duradero, mucho más bonito y para cambiar un poco el estilo de vida que tienen de pasar de pareja a pareja. Entonces, por eso los dejé como amigos y todas sus escenas juntas, madre mía, en el cuarto libro, no sé por qué decía segundo, madre mía, ya se me va, de verdad. Tenía muy claro que Mike tenía que ser mucho más maduro, vamos a poner comillas a ese maduro porque sigue siendo Mike, y quería que Sue estuviera un poquito más ausente, pero por un buen motivo, ¿sabes? En plan, porque ya tiene su vida hecha más allá de los amigos que mantiene, de cuando vivían juntos y demás. Y en este ejercicio también de crear, bueno, ya toda una atmósfera de los primeros 3 libros, me parecía muy retador inventarse nuevos personajes para el cuarto. Sí. Y ayer le decía a Joana que en lo personal amé a Nolan. O sea, me encantó y me parecía que, o sea, siento que todos y todas necesitamos un Nolan en nuestras vidas, que nos lleve un poquito al límite de las situaciones. ¿Y tú eres Nolan con tus amigos o tienes tu Nolan?
Depende del amigo. O sea, cuando los veo muy O sea, tímidos- conmigo eres Nolan. Un poco sí. Voy a admitirlo. O sea, conmigo misma soy Jade. Sí. Pero luego con mis amigos, cuando los veo tímidos, en plan, soy la típica amiga que te dicen, ese es el chico que me gusta, no mires. Y yo, oye, ¿sabes que a mi amiga le gustas? Pues esa amiga. Hay que atreverse a todo en esta vida, no pasa nada. No Con pasa vergüenza nada. no se lleva a ningún lado. Yo no estaría aquí sentada si tuviera vergüenza. Ya está. Y aparte es divertido porque se genera como una especie de horóscopo con tus personajes. O sea, como que yo ahora puedo clasificar a muchas personas que conozco, ¿sabes? O sea, yo en lo personal soy muy Jay, pero, o sea, si me entiendes, como que este sería un juego también divertido. Podemos pensarlo más adelante para hacerlo. Oye, es verdad, vamos a clasificar nuestros amigos en función de meses a tu lado. Bueno, y yo siento, y yo creo que todas aquí lo sentimos, o sea, tus libros finalmente son muy cinematográficos. ¿Quién no se ha imaginado la película de estos libros? Es como, por favor. Y me encanta, y es algo que es un recurso narrativo que me parece fascinante, que es esa voz en off, ¿no? Sí. Hay una serie que no sé si han visto que se llama Fleabag, que es buenísima, se las recomiendo mucho. Y este personaje principal está siempre mirando a la cámara cuando tiene un pensamiento, que es algo que yo hago en mi vida normal, no sé ustedes, pero es como que uno tiene una cámara secreta invisible a la que dice como, ¿qué está pasando? Y este personaje, o sea, siento que de la voz en off, que todo el tiempo, aparte que dice cosas como, mi trabajo es entretener, no darte terapia, o sea, siempre llega como en el momento justo. Y quiero saber cómo es esa construcción, en qué momento logras como introducirla en la narración. Pues así honestamente la voz es lo que pienso yo. Sí, eres tú. ¿Para qué negarlo? No sé, o sea, cuando empecé a escribir estos libros, como no pensé que nadie fuera a leerlos, o sea, estaba yo ahí con Wattpad de un sueño, pues dije, voy a meter lo que me dé la gana, voy a escribir como quiera, sin ningún tipo de estructura, simplemente porque me apetece, y surgió la voz esta porque era muy fan de series que tenían como esta vocecilla de la narradora en off, que te iba narrando como sus vivencias, aparte de lo que veías en la pantalla. Entonces me parecía como un concepto interesante, pero no sabía cómo meterlo dentro de una narración ya de ese personaje. Entonces dije, igual debería ser como un personaje externo que esté haciendo este tipo de comentarios, y surgió la vocecita de la conciencia, que es como tu conciencia diciéndote, no estás siendo sincera, lo estás haciendo fatal, pero bueno, te quiero igual. Un poco en ese sentido. Me parecía divertido, y es verdad que cuando empezamos a hablar de publicar los libros en papel fue un poco debate, porque al principio no sabíamos si quitarlo. Porque es verdad que no es una estructura habitual, es algo que igual hace que la gente que no está acostumbrada se desconecte un poco, pero al final a mis editoras les encantó, ¿veis? Gemma y Rosa ganando otra vez. Y decidimos dejarlo, y ya se ha quedado para todos los libros, y me parece como divertido. Es como que en las situaciones dramáticas también añadir un contrapunto de humor o Hundir incluso más la situación. Es como que el hundir personaje se también. siente fatal y esta voz es como, sí, lo estás haciendo Bueno. mal, ¿no? Es como, me encanta. Pero somos nuestro peor enemigo. O sea, ¿quién no se ha sentido mal y encima tenía como la vocecita dentro de su conciencia diciendo, pues sí, efectivamente estás mal, lo siento? Total. Yo intenté ser realista. Bueno, y ya que como ya se dieron cuenta que soy un poco team Nolan y Jay, no hemos hablado de Eli y Víctor. Así que bueno, aquí hay un también, que es algo muy interesante y que lo comentábamos, y es lograr como entrelazar estas dos historias, ¿no? Yo ayer le preguntaba a Joana qué reto tan grande de escritura lograr que igual estemos interesadas en saber qué pasa con las dos historias, o sea, ¿cómo lograste este ritmo narrativo tan perfecto? Pues al principio iba a ser solo la historia de Ellie, la verdad que es la que está en Wattpad, si alguien lo ha leído, pero me daba la sensación de que quedaba como muy poco, porque la historia no me daba para más, no quería alargarla solo por hacer más capítulos. Entonces tenía a Jay ahí existiendo y dije, me parece interesante este personaje, igual le podría dar una trama. Y al principio iba a ser una trama totalmente distinta, iba a estar mucho más basada en su otro hermano, en Tai. Pero, no sé, me faltaba algo, y de repente surgió Nolan en mi cabecita, ahí pululando, dando piruetas, como es él. Con sus camisas coloridas. Exacto, y me parecía como interesante tener la parte de humor, que para mí son él y Víctor, y la parte más drama, que son Jay y Nolan. Entonces, como son dos hermanos, quería que fueran totalmente opuestos el uno del otro, que
tuvieran discusiones, pero también se quisieran, que tuvieran una dinámica muy concreta, que es la que sinceramente he vivido yo con mis hermanos. Entonces, lo basé un poco por ahí y aparte me parecía interesante que las dinámicas de sus relaciones también fueran opuestas. Siento que en la historia de él y Víctor toda la comunicación es a través de palabras y discusiones y de lo que te estoy insinuando de alguna manera, y en cambio en la de Jay y Nolan es todo a través de las miradas y de lo que no se dicen. Y tener ese contraste dentro de la misma historia y que las dos más o menos vayan con el mismo ritmo, aunque las estés leyendo en paralelo, creía que podría ser entretenido y por eso tiré un poco por ese camino y espero que haya sido un buen resultado. Lo fue, ¿no? ¿Hubo algo, como alguna historia que te emocionara más al momento de sentarte a escribir? Como que tuvieras más ilusión de volver a centrarte en Jay o volver a centrarte en Ellie, o estaba... A mí me gustan mucho las tramas finales. Okay. Cuando ya todo se vuelve dramático, cuando es un poco todo nada. Eso sí, exacto. Veo que sabéis a qué me refiero, gracias. Entonces, esas partes, en plan, cuando toda la historia ya está construida, cuando ya has sentado las bases, cuando ya ha pasado todo lo importante y solo queda como el sprint final, es mi momento favorito y es cuando no puedo dejar de escribir. Y también este ideal como de estos amores imposibles, ¿no? Como lo que es Nolan y Jay, como dices aquí, lo que pudo ser y no fue, lo que nunca será, pero a la vez nunca dejará de ser. No sé qué me tomé ese día, estaba muy sensible. Tengo mis momentos, no pasa nada. Bueno, pero parte muy romántica, o sea, hacías hasta poesía, inventabas poesías del zanahorio. Soy una poeta torturada. O sea, sí, o sea, todo el tiempo. Esto fue como... Bueno, y siempre me parece también que es algo muy emocionante encontrar el humor, porque tú tienes muchísimo humor. Es también, pues, como para mí un humor muy inteligente y siempre está presente en la narración. Y eso es algo que me encanta. Y bueno, no sé, por ejemplo, cuando sin querer se destruye la ventana de Víctor, o sea, con una piedrita, que es una escena un poco absurda, y la que hablábamos ayer, que creo que es mi favorita, que es cuando Jay se emborracha. Ay, sí. Hablemos de la fiesta de Jay. O sea, por Ay, la favor. fiesta de Jay también. A mí uno de mis momentos favoritos es cuando se van a vandalizar el antiguo instituto y de repente se están subiendo a muros y haciendo grafitis y Jay se pone a corregir los errores gramaticales que están haciendo sus amigos, que es como, efectivamente, ese es Jay, ¿para qué me voy a negar? Pero también todas las dinámicas del equipo de baloncesto de Ellie, es como, yo me lo pasaba tan bien escribiéndolo. También toda la dinámica de dos personajes que se quieren y se odian un poco dentro de esa parte del libro. Dos miembros del equipo, no quiero hacer mucho spoiler, por eso no digo más. También me parecía muy... Pero estamos haciendo acá spoilers. O sea, ¿ya leyeron todo? ¿Todas? ¿Quiénes se lo han leído? Levanten la mano. Madre mía, esto es los Juegos del Hambre ahora, ¿eh? Ya. La mayoría. No, no lo hago, por si acaso. Bueno. Ya me funan demasiado, Laura. Ya. Pero hablando de Jay, me encanta también la evolución de ese personaje, ¿no? Me parece que tiene como no sé, como toda una evolución. Empieza él con sus inseguridades, luego conoce a Nolan, odia a Nolan, luego quiere a Nolan. Estoy pensando que ahora soy yo como en la narración. Y termina como ya, bueno, ¿no? Bueno, no hablemos del final, perdón. Pero sí tiene una evolución muy interesante. Y me gustaría preguntarte por eso, como desde el inicio ya tienes como pensado literal cuál va a ser ese grado al que van a llevar, cuál importancia van a tener tus personajes o simplemente van como naturalmente ejerciendo un rol. Pues es un poco extraño porque tienes como una idea de cómo quieres que sea en el plano emocional, porque mis historias están muy basadas en los personajes y en lo que les pasa emocionalmente, más que en las situaciones en las que se encuentran y demás. Entonces, tengo eso claro, tengo claro cuál es el punto de partida y cuál es el punto final, pero no tengo claro cómo quiero llegar a ese punto, qué va a pasar con el resto de personajes, simplemente como la evolución emocional que van teniendo ellos. Entonces, es como que planificas, pero a la vez no, si es que eso tiene algún tipo de sentido. La editora ha dicho que sí, eso es que es verdad. Bueno, y algo muy importante, elemento crucial en estas historias es la música. Anoche, gracias a Johanna Marcus y a mí, alguien se enteró de algo, y es que Morat son colombianos. No sabían que Morat Yo era... lo sabía, ¿eh? Ya. Ojo. Pero entonces esto fue como, bueno, por favor, Morat, ¿no? Y Taylor Swift. O sea, hay que hablar de Taylor. ¿Taylor es colombiana? No. Hablemos de
o sea, esta influencia también que tiene la música en tus libros, todas estas playlists que se han generado, como uno al final está leyendo tus novelas y tiene en lo personal una canción metida en el cerebro todo el tiempo, o sea... Sí, o sea, Las luces de febrero salió adelante porque Taylor dijo ya, ¿eh? O sea, si no fuera por ella igual no tendríamos cuarto libro, que es algo que me parece muy gracioso. Para la trama de Ellie era muy fearless, siento, al menos yo me basé mucho en ese álbum. A veces las canciones no tienen nada que ver, pero yo digo, las vibes que me da son estas y yo me voy a inspirar porque puedo. Y luego la trama de Jay, pues folklore, absolutamente, o sea, August, puedo decir más canciones, pero igual también es un poco spoiler. No sé, es como... Te inspira muchísimo, no tanto con la letra, porque a mí me encanta la letra, pero la consumo más como cuando estoy yo sola que no cuando estoy escribiendo, sino con la melodía y las historias que tú te vas inventando a raíz de esa melodía, las historias que te cuenta, que va creando con todo el álbum una canción detrás de otra, que empieza en un punto súper tranquilo, luego va aumentando, luego va bajando, entonces eso también te inspira. Entonces, gracias Taylor, yo sé que lo has hecho por estos libros, gracias. Me lo ha contado, somos amigas. Bueno, y otra cosa de la que también quería hablar era imaginarnos a Jack y a Jen en su rol de papá y mamá. Por favor. Fue interesante. O sea, no tenía nada claro cómo quería que fueran, porque estaba tan acostumbrada, después de tantos años escribiéndolos, como jóvenes rebeldes. Bueno, tampoco tan rebeldes Jen, pero Jack sí. Que de repente ponerlos en una posición de tanta responsabilidad, además con hijos ya mayores, teniendo ellos bastante más años que en los primeros libros, era muy raro. Entonces estaba con la perspectiva de ¿y qué están haciendo con su vida ahora mismo? O sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué les pasa? Entonces me parecía interesante que el punto este de que Jack ya ha encontrado su camino dentro de la carrera que quería hacer y ahora no sabe cómo terminarlo, porque también es un punto en el que está Tarantino ahora mismo y como le gusta tanto, no sé, me parecía guay. Luego, en cambio, Jen, como siempre había estado tan pausada en su sentido académico, de repente encontrara su camino y estuviera súper centrada en ello, que se cambiaran los roles de hasta este punto era Jack el que siempre estaba fuera, ahora es Jen. Entonces, creo que los hijos también ayudaron mucho, sobre todo Ty, que es el que pasa más tiempo con ellos, es el que te habla más de la dinámica que tienen como familia. No sé, fue divertido, pero es lo que más me costó encontrar en el libro. Luego también estaba Mike como tío, que vive justo al lado, porque sigue siendo un poco garrapata, pero no sé, creo que al final todo ayuda para crear una dinámica familiar creíble. ¿Y crees que de alguna manera, porque en la adultez se van perdiendo muchas como la espontaneidad de la juventud, cosas que antes eran, ¿crees que igual ellos se mantienen, Naya, todos se mantienen fieles a lo que eran en las historias? Sí, yo creo que al final, como adulto, pues pierdes un poco la ilusión de ciertas cosas, dejas de entusiasmarte tanto por cositas pequeñas, pero siempre tienes tu misma esencia y al final la vas arrastrando durante toda tu vida y vas a seguir siendo la misma persona, te pase lo que te pase. Lo único que, claro, tienen otras responsabilidades, tienen otros objetivos, ya no todo se basa en qué vamos a ver esta noche en la televisión, es como ya tienen hijos, es otro tipo de vida, pero me hacía ilusión que seguirán siendo amigos todos, que todos conocieran a los hijos de los demás, que siguieran formando parte de la familia, porque para mí, aunque sean amigos, son una familia, o sea, su rol es de familiares entre ellos, es como si fueran hermanos. Bueno, las parejas no, pero los demás sí. O sea, Will, Jack, Sue son hermanos para mí. Claro. Y hablando de parejas, ¿cómo fue la construcción también de esta relación tan divertida entre Víctor y Ellie? Hablemos de esto. Ay, esa fue la más fácil porque me lo estaba pasando tan bien mientras los escribía. Al final, Ellie es muy Jack. O sea, es como Jack si hubiera tenido una familia medianamente funcional. Entonces tenía como la mitad del camino hecho porque ya sabía qué tipo de personaje iba a encontrarme. Igual que Jay es muy Jen, no sé, tenía eso claro. Pero luego era como, ¿y cómo le meto una historia de amor que no se parezca a la de sus padres? Y se me ocurrió la idea de típica historia de amigos de la infancia que luego se separan, después se vuelven a reencontrar, pero con el toque de Ellie, que es que está un poquito tucutú,
Y te da mucha diversión escribir sobre ella, las situaciones en las que se mete, que no tenga vergüenza de nada, porque normalmente cuando escribes sobre personajes como Jen estás muy limitado a ella no haría esto. O sea, no se atrevería a decir este diálogo aquí, no se atrevería a entrar en esta situación, en esta fiesta, en lo que sea. En cambio, Ellie es como, le ponga lo que le pongas, es que sí lo haría. O sea, no tiene vergüenza, no tiene miedo, tiene sus inseguridades, como todos, pero es muy valiente, es muy lanzada. Entonces, era tan fácil crear una historia con ella que me lo pasé súper, súper bien. Es como mi niña mimada, lo tengo que admitir. Y digamos que sigue siendo Mike tu favorito. Por supuesto. ¿Por qué os creéis que tiene tanto protagonismo en todos lados? Es que no puedo evitarlo. Cuando tengo un favorito se me nota tantísimo. Su también me gusta mucho, pero Mike, o sea, yo tengo especial debilidad con los personajes grises, por decirlo de alguna forma. Ese tipo de personajes que no tienes ni siquiera al final de la historia muy claro de si están de tu parte o no, que están ahí pululando entre o lo amas o lo odias, y yo siempre los amo, me gusta muchísimo, y creo que por eso Mike me gusta tanto, porque empieza siendo un tipo de personaje y al final lo sigue siendo, pero de una forma mucho más distinta, mucho más madura, vamos a volver a poner comillas. Yo sí lo siento. ¿Tú sientes que es maduro? ¿Sí? Tenemos el estándar bajo, ¿eh? ¿Ya? Es broma, perdón. Ya, pero es que Ay, pero no le demos tan duro a Mike, o sea, ya están, ¿no? Él es como... Es que tiene un hurón, es papá. Tiene un hurón. La paternidad te cambia. Es muy responsable, exacto. Sí. Solo el hurón ya no es entres como... en su casa porque te vas a asustar, pero es muy responsable. O sea, lleva a Ellie a los entrenamientos, ¿qué más podemos pedirle? Y ya que hablamos de la música, también quisiera hablar del cine, porque bueno, por supuesto, ya que está todo el tiempo muy metido en sus guiones y tal, ¿qué tanto influencia toda tu escritura el cine? Como cuáles son esas películas que sientes que además me contaba que en el avión yo, bueno, ¿qué películas viste? Y repitió todas. O sea, eres de repetir películas. Soy de repetir y en cambio las series me cuestan muchísimo. Me cuesta engancharme tanto tiempo a un mismo contenido y repetir y capítulos, sobre todo si son muy largas. Si son miniseries como Fleabag, que decías antes, me gustan mucho. Pero las películas me encantan y creo que es porque cuando era pequeña mi padre siempre tuvo como el sueño de estudiar cine, le encantaba, a quien no recuerda. Entonces tenía un montón de discos y cassettes de películas, pero incluso películas grabadas solo con voz porque eran súper antiguas, y me los ponía y era lo que escuchaba en el coche cuando me llevaba al cole. Entonces he crecido con eso y creo que por eso me gusta tanto. Y cuando estoy escribiendo, en mi cabeza realmente es una escena de película. O sea, me estoy imaginando exactamente cómo está cada personaje situado, cómo está entrando la luz en la habitación, cuáles son las expresiones, cuáles son los gestos, y creo que ayuda mucho a hacer la historia más creíble y que te puedas meter más en la escena que estás narrando. Y a mí me gustó, bueno, ya lo había dicho, pero esta, digamos, construcción de la familia, esta dinámica familiar, esta manera en la que todos los personajes igual tienen conflictos, porque los tienen Tai, sobre todo, pero siempre también regresan a su lugar seguro, que es su familia, ¿no? Y quisiera que nos hablaras un poco de eso. Yo sé que has contado que tu mamá empezó a leer por tus libros, o sea, retomó su lectura gracias a Meses, y que también ese es como el lugar al que vuelves, con quienes comentas cuando tienes algún bloqueo en la escritura. O sea, ¿ese definitivamente siempre es tu lugar seguro? Sí, además creo que cuando hablamos de familia a veces pensamos en nuestros padres, pero también puede ser la familia que elegimos. Claro. O sea, yo me he ido encontrando con gente por el camino con la que he convivido, con la que me he hecho muy amiga, y es gente con la que ahora mismo, o sea, no recuerdo un punto de mi vida en el que no estuvieran, y para mí eso también es familia. Y es a quienes acudes cuando te encuentras mal, cuando te pasa algo bueno y todas estas cosas. Uy, qué cursi estoy, madre mía. Pero, no sé, al final, cuando escribo, aunque sea una escena triste, aunque sea una cosa un poco dramática, quiero que te quedes con esa sensación de, bueno, la vida vale la pena a veces, ¿sabes? Es como no estás solo, y mi objetivo realmente es que cuando abres el libro tú sientas que formas parte de esa familia, de alguna manera, que estás dentro de ese grupo de amigos. Es lo que siempre busco, porque es lo que busco yo como escritora cuando les estoy escribiendo. Bueno, y creo que es lo que sentimos. Aquí estamos definitivamente en familia, también en esta presentación. Nos sentimos como si ya que estuviera ahí sentado, mirándonos así, en plan, efectivamente. Sí. Bueno, pero estábamos hablando de series y empieza una nueva temporada para Joana Marcús, ¿no? Bueno. Uy, vamos a contar cosas, Laura. ¿Quieres?
¿Deberíamos contar? Bueno, Una A ver. exclusiva, sí, para. una exclusiva. No he venido a Bogotá solo para hablar de estos libros. No sé si alguien de aquí me sigue en mis cuentas de Instagram y demás. Vale, muy bien, me entusiasmo, me gusta. Hay alguien ahí haciendo así, muy dramáticamente. No sé si habéis visto que he puesto una cuenta atrás. Que era para hoy. Como que lo digas ya. O sea, pues... Estoy muy contenta de poder estar aquí y deciros que este año va a salir un libro nuevo. Un libro que conocéis. Que habéis llorado, reído y vivido con él. Y creía que mis pistas iban a ser un poco obvias, pero me habéis sorprendido y me he dado cuenta de que los lectores vemos lo que queremos ver. Pero ya no me enredo más. El nuevo libro va a ser etéreo. Espero que os guste mucho. Y sobre todo que estéis preparados y preparadas para volver a vivir esas historias, pero ahora en papel. Bueno, esta era la gran sorpresa. Ya no vamos a hablar más. Ya no Ya. te dejan. Ya no podríamos hablar más, sí, ya. Bueno, espera, ya que estoy, os voy a decir algo, así un poco en exclusiva. Es que hay cosas nuevas, hay bastantes cosas nuevas dentro de los libros. Hay personajes que sé que os gustaban mucho y por lo tanto van a tener más protagonismo. Así que va a ser un poco más largo que en Wattpad, ya os lo digo ahora. Y mira que ya era largo, ¿eh? Pues Joana, gracias por ser tan generosa, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y de verdad yo creo que la emoción aquí es pues notoria y por favor un gran aplauso para Joana Marcos. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Christian Sáenz, director de audio. Bani Gabriel Ortega, director creativo.